Conclusiones. Estas historias particulares nos llevan a extraer algunas conclusiones generales sobre los cambios que ha sufrido en el tiempo la actitud ante el amor entre un hombre y una mujer, consecuencia en gran parte de la actitud de la sociedad ante el modelo femenino vigente. Como hemos podido apreciar, es inexacta la idea de que mientras más atrás se vaya en el tiempo, mayor es la represión y más sojuzgada se encuentra la mujer. Esto no depende de la antigüedad, sino de la mentalidad. Los hechos demuestran que la represión sobre fluctuaciones en las cuales pueden observarse algunas constantes. En épocas de mayor seguridad y prosperidad, como los comienzos de la burguesía en Europa, se acentúa el paternalismo y junto con este crece el sojuzgamiento femenino. La mujer pasa a ser considerada una propiedad valiosa y frágil, el famoso sexo débil, que requiere, por supuesto, cuidados extremos. No ocurre lo mismo en tiempo de crisis, como lo fueron la conquista y población del territorio, la Revolución de Mayo, las guerras civiles, cuando la mujer trabajaba y, de ser necesario, peleaba al lado de su marido y de sus hijos. Más que de evolución, habría que hablar de cambios en los roles adjudicados en distintas épocas a la mujer, el amor, la sexualidad y la familia. Cuando la sociedad lo necesita, se permite a la mujer salir de los roles asignados según una precisa dicotomía: madre abnegada, esposa sumisa y ama de casa, o aventurera, cortesana y perdida. Esta actitud dual llegó a su grado más intransigente en la llamada época victoriana, fines del siglo XIX y principios del XX, cuando se empezó a exigir a la mujer decente una perfección de ángel que la inhibía de cualquier otra actuación. La represión del sexo tuvo también sus fluctuaciones. Durante la conquista y población, la sociedad fue mucho más permisiva en cuanto a relaciones entre hombres y mujeres. La prioridad era poblar y defender el territorio. Una frase de Francisco de Aguirre, conquistador del Tucumán, lo resume así: es mayor el servicio que se hace a Dios al tener un hijo que el pecado que por ello se comete. La prédica barroca del siglo XVII, al poner el acento en los aspectos sombríos de la religión, llegó a extremos absurdos, como a alabar que los jóvenes no miraran en la cara a las mujeres para evitar la tentación. Claro está que este tipo de exageraciones se daba más en la prédica que en la realidad, más en la teoría que en la práctica. Durante los siglos XVI y XVII, el honor desempeñó importantísimo papel en la sexualidad. No se condenaba a la joven por tener una relación si se le había dado promesa de matrimonio. Culpable era quien no cumplía la promesa, ya fuera hombre o mujer. Por lo tanto, la Iglesia había sido siempre partidaria del matrimonio por amor y mutuo consentimiento, pues los contrayentes eran los verdaderos ministros del sacramento y los demás solo testigos. Durante el siglo XVII llegaron a anularse matrimonios ante la denuncia de una de las partes de haber contraído el compromiso bajo amenazas o temor reverencial. Con el aumento del absolutismo real en el siglo XVIII, creció también la autoridad paterna sobre los hijos y del marido sobre la mujer. Esta tendencia culminaría en 1780 con la pragmática sanción de Carlos III, que impedía los casamientos sin consentimiento paterno antes de los 25 años, so pérdida del derecho de herencia. Por otra parte, el utilitarismo y la creciente secularización llevarían a la sociedad a tener menos en cuenta los requisitos de la honra comprometida. La mujer engañada, hasta entonces considerada víctima del hombre, pasaría a ser descalificada por sus flaquezas sexuales. Con el tiempo, de víctima se transformaría en culpable, hasta llegar a fines del siglo XIX
a ser una perdida por el solo motivo de haber creído en un hombre y confiado en él. En este período, la mujer va perdiendo terreno en forma cada vez más aguda, cuando se la pone en la alternativa de ser una abnegada mártir o una réproba, ridícula o descocada. Es entonces cuando la rígida sociedad victoriana, para tenerla sujeta, les pinta su debilidad y la abnegación, la abdicación de toda voluntad en manos del hombre, como quinta esencia de la seducción femenina. Eran años malos para la mujer, a las que, por otro lado, parecía rendirse culto. El Código Civil consideraba a las casadas con los mismos derechos que un chico de 14 años. Esta concepción iba ligada a una represión sexual como nunca se vio en la historia. Todo lo relativo al sexo, desde la concepción hasta el parto, fue tema prohibido y rigurosamente desconocido por las niñas hasta su casamiento. Se cuidaba y rodeaba de atenciones a las jóvenes de clase alta, pero se les exigía una sumisión rayana en la estupidez y se las manejaba de tal modo con la culpa que les era muy difícil rebelarse. Al pensar en nosotras, las niñas de nuestra educación y nuestras costumbres, como recuerda a Gulliver en Manos de los liliputenses, parece que como son pequeños no pudieran nada contra él, pero mientras duerme todos ponen manos a la obra, clavan a su alrededor millares de estaquillas que son como alfileres y lo atan a ellas con infinidad de cuerdas del grosor de un caballo. Son tantas y tan invisibles estas ligaduras que cuando Gulliver despierta no puede levantarse del suelo, a pesar de creerse libre y de no ver ninguna soga ni cadena. Así la sociedad, con sus 1000 obligaciones y pequeñas vanidades, nos hace perpetuas prisioneras. Si bien el romanticismo había revalorizado el amor, las posibilidades que tenían los jóvenes de verse y hablarse a solas eran casi inexistentes. Consecuencia de esta forzada separación entre los sexos fue la acentuación del machismo y la camaradería entre hombres con exclusión de las mujeres, que fueron divididas en casables e intocables o compañías ocasionales y permisivas frecuentadas para divertirse. El casamiento no podía cambiar hábitos adquiridos, de ahí que casi todos los hombres de la generación del 80 y principios del siglo XX tuvieran amantes. Hombres inteligentes y promotores de la educación femenina como Sarmiento compartían con la gran mayoría la teoría de que la mujer decente no debía gozar mucho en su vida sexual, e incluso separaban la idea de amor de la de sexo como dos cosas distintas. No abuse de los goces del amor, escribía a su hijo Domingo Soriano, que se acababa de casar. No traspase los límites de la decencia. No haga a su esposa perder el pudor a fuerza de prestarse a todo género de locuras. Cada nuevo goce es una ilusión perdida para siempre. Cada favor nuevo de la mujer es un pedazo que se arranca al amor. Yo he agotado algunos amores y he concluido por mirar con repugnancia a mujeres apreciables que no tenían a mis ojos más defectos que haberme complacido demasiado. Su conclusión era que una mujer demasiado sensual era repudiable. En la época de posguerra, algunos tabúes respecto al sexo y la mujer se fueron abandonando. Fue importante la difusión de las ideas socialistas que exigían igualdad de derechos entre ambos sexos. También lo fue la aparición de los primeros movimientos feministas que tenían sus antecedentes en las sufragistas inglesas. En la Argentina aparecieron por entonces cantidad de obras dedicadas al sexo, los métodos contraceptivos y la concepción en general. A medida que la mujer se fue independizando social y económicamente, el hombre comenzó a valorarla como su par.
pero eso escapa de los límites temporales de este libro.